La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo vencer la drogadicción? Quiero hacer una introducción en relación a la drogadicción. Y para... lo voy a explicar no solamente físicamente, sino espiritualmente. ¿Ok? Todo ser humano es drogadicto, eventualmente. Todos, sin excepción, somos drogadictos espiritualmente. Ahora, en la drogadicción tomando en cuenta lo que es el alcohol, lo que es, por ejemplo, la metanfetamina o el cristal, la cocaína, la heroína, el opio, la marihuana, el tabaco. Todas esas son drogas. Por ejemplo, el opio es para calmar el dolor. Ahorita está muy de moda la heroína en combinación con otra droga, en donde se ha hecho viral los videos que han salido de Filadelfia. Tanta gente que anda deambulando por las calles, drogadicta. Entonces, aquí el estudio es para la iglesia, obviamente. Es para la iglesia porque la calle está llena de drogadictos cristianos. Está llena de drogadictos cristianos. La mayoría de drogadictos con los que yo he hablado son cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? La drogadicción, hermanos, no es otra cosa que un placer. Por ejemplo, estaba yo mirando un programa en PBS. Tenía mucho que yo no miraba programas de PBS. Los estoy mirando otra vez para saber. PBS tiene dos programas que a mí me gusta ver. Uno se llama Frontline. Son en inglés, Frontline. Y el otro se llama Nova, en PBS. Es una cadena de televisión en donde se mantiene con puras donaciones. De hecho, el mismo gobierno le aporta donaciones cada año a esta cadena de televisión. Tienden a ser centrales, aunque están un poquito más inclinadas hacia la izquierda, pero tienden a ser centrales, o sea, a sacar la noticia como es. Pero, como dependen del gobierno también, es obvio que ahí hay como un conflicto de intereses, pero usualmente los programas son buenos, por lo menos dan datos. Entonces, la drogadicción ha sido un problema aquí en Estados Unidos por muchas décadas, y en muchas partes del mundo. Lo ha sido de hecho, desde siempre ha habido adicción. La adicción más común es la adicción al alcoholismo. De hecho, yo fui esclavo del alcohol y de la nicotina. Aunque hay otras drogas, hay drogas que son legales, esas son legales. Uno puede ir a comprarlas legalmente. Ahora, por ejemplo, está esta droga que se combina con la heroína. Esta medicina la venden legalmente. Son opios, o sea, por dar un ejemplo, por ejemplo, el opio, todo lo que es un painkiller, todo lo que es para un dolor, por ejemplo, una Advil, una acetaminofén, un Tylenol, todo eso son opios, son legales. Entonces, por ejemplo, cuando hubo la crisis de la metanfetamina, que en realidad es una droga legal, que es para la gripa, para el cold, para los resfriados, la venden legalmente.
So, básicamente lo que hacían la, la gente que preparaba el meth, compraban en las farmacias esta droga para combinarla. Para hacer el cristal. Estamos hablando ya desde los años 90, que hubo una epidemia muy grande en los 90 y sube y baja. Entonces yo estaba mirando que de acuerdo, un científico encontró que sube y baja y encontró que qué era lo que causaba eso, que subiera y bajara. Y encontró que lo que causaba era de acuerdo al nivel de pureza de la droga. Entre más calidad, más gente. Entre menos calidad o entre menos pureza, menos personas eran adictos. Entonces miraron que en realidad tiene que ver con la pureza de la droga. La droga en sí, yo les dije que todos somos drogadictos espiritualmente en tiempo, y luchamos contra eso. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, yo se los voy a decir bíblicamente. Los drogadictos, los que andaban como borrachos en el tiempo de Jesús, sobre todo eran los fariseos. Una persona que anda envanecida, anda como drogada. Obviamente se usa mucho el alcohol en la Biblia, pero todo lo que es el alcohol, eso aplica a una persona que anda drogada. Ahí de alguna forma se puede tocar todas las drogas que hay, las que han existido y las que vengan en el futuro. Entonces, ¿es pecado usar droga? Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces vamos a mirar cómo en realidad nosotros tenemos de tener cuidado, hermanos, de juzgar a los drogadictos, de juzgar en general. O sea, nosotros debemos de tener compasión por todas las personas. Hay personas que buscan ayuda y hay personas que están tan esclavizadas de las drogas que ya ellos mismos no pueden pedir ayuda. Están tan dentro de ese mundo que ya no pueden pedir ayuda. No quieren, hay gente que no quiere simplemente ayuda. Andan en su mundo. Y de hecho yo por contarles, yo siempre les digo, todo lo que yo digo aquí de mi experiencia personal es para enseñanza. Yo no lo hago aquí para condenar a nadie, para yo andar aquí confesando mis pecados. Y ya Cristo me perdonó de todos mis pecados. Yo soy justificado en Cristo, eso lo entiendo muy bien. Entonces yo comparto aquí, lo que comparto tampoco no lo hago porque yo quiera hablar mal de alguien o hablar mal de mí o hablar mal de quien sea. Ese no es el caso. Se trata tenemos que ser sobrios, tenemos que ser honestos consigo mismos. Cuando yo comparto esto es porque yo vengo de ahí. Yo vengo de ahí. Yo no fui una persona que anduve como vagabundo por cuestión de las drogas, porque el Señor no lo permitió. Pero el Señor lo hubiera permitido, yo pude haber andado vagabundo en las calles con las drogas. Ahí ya entra de repente hasta donde Dios permite que entre en nosotros la amargura. De hecho, la drogadicción puede ser la antesala para encontrar a Cristo. ¿Ok? La droga es para los de amargo corazón. Eso está bien claro, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, para comer la Pascua es necesario comerla con hierbas amargas. Por ejemplo, en el tiempo de David, para que Dios pudiera hacer la obra en David, que era la figura de Cristo, él tuvo que pasar su tiempo de aflicción. ¿Y cuál fue su aflicción? De que él andaba haciendo bien. Él derrotó a Goliat por la fuerza del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, David venció a Goliat, que eso es simbólico de Cristo, cómo Cristo venció la muerte. Goliat es la muerte, Goliat es Satanás, y el enemigo más grande es la muerte, al que todo el mundo le tiene miedo, pero ya una vez que entramos en Cristo Jesús, Cristo nos quita ese miedo. O sea, el miedo a Goliat, que es la muerte. Entonces, David tuvo su tiempo de amargura y andaban con él algunas personas, y de hecho él, cuando andaba en la amargura, porque Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo por envidia, él vino a un templo a pedir pan para comer, porque tenían hambre, que eso es simbólico también. Yo ya expliqué, yo ya hice esos estudios. O fíjense bien, toda persona que está aquí mirando cómo dejar las drogas, yo aquí lo estoy hablando a la iglesia. Si hay una persona que tiene muy poquito conocimiento en relación a la palabra de Dios, bueno, termina de leer, termina de escuchar todo este estudio, y te recomiendo, yo aquí te voy a decir cómo dejar las drogas, literalmente, y cómo Dios lo hizo conmigo en el caso del alcoholismo y la nicotina. Dios lo hizo así en un abrir y cerrar de ojos. Y por decírtelo simplemente, pero fíjense, fue precisamente cuando yo decidí seguir a Cristo. O sea, uno tiene que quemar los barcos. ¿Qué es quemar los barcos? Cuenta, por ejemplo, hay una historia, yo no sé si es real o no. De hecho, yo cuando era motivador la escuchaba, yo la compartía. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles a México, o lo que ahora se conoce como México, encontraron que venían muy poquitos hombres, y no sabían con cuánta gente iban a pelear. Entonces el que venía a conquistar, él no tenía otra alternativa más que ganar. Entonces, para que sus hombres no tuvieran miedo, quemó sus barcos. O sea, ya no podían regresar a España. Quemó los barcos y básicamente les dijo, o ganamos o morimos. Tan simple como eso. Y bueno, ganaron, ¿verdad? De que si está en la historia o no está, bueno, es irrelevante. Puede ser una metáfora. ¿Ok? En todo caso, yo estoy usando la metáfora. Yo usaba eso en el mundo para motivar a la gente. Resulta que la motivación funciona hasta cierto grado. No funciona a largo plazo, hermanos. Voy a hablar aquí un poquito en relación, por ejemplo, mirando yo PBS, ahí nace en mí el deseo de ayudar a mi prójimo. En PBS yo miré un programa en relación a los presos. La mayoría de la gente que estaba en los presos, la mayoría de las personas, la raza étnica que más había en las cárceles eran negros, de raza negra. Después hispanos, después blancos. Entonces, algo así como el 80% de la gente, de los presos que estaban en las prisiones, tenían una cosa en común: crecieron en un hogar sin un padre. Eso es muy típico en nuestra época de la raza que se fue más afectada por la ausencia de un padre en la familia, son los blancos. Entonces, yo miré mi corazón, mi entendimiento fue de que en realidad, para yo poder ayudar a una persona para que no llegara, no terminara en la prisión, o sea, desperdiciar su vida y terminar en una prisión, mi entendimiento era el divorcio. Yo digo, si yo ayudo, si yo pongo mi parte para que la gente no se divorcie, para que el hombre no abandone el hogar, ahí ya yo estoy haciendo mi parte.
Entonces yo me puse a estudiar y me puse a leer libros y leí cientos de libros, ah, psicología, y tal vez uno de los autores que más me sorprendió a mí se llama, lo voy a decir, se llama John Gray. No les recomiendo esto, hermanos. Yo no se los recomiendo. ¿Por qué? Bueno, ustedes ya, la gente que escucha estos estudios lo sabe. Ah, hubo un psicólogo muy famoso que después de estudiar a las mujeres, si mal no recuerdo, algo así como por 30 años, después de 30 años, él simplemente se hizo una pregunta. ¿Qué quieren las mujeres? O sea, no entendía qué quieren las mujeres. Resulta que cuando llega John Gray, él escribió un libro, se llama Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, que fue un bestseller, y es un autor que vende muchos libros. Él encontró lo que quieren las mujeres, pero no lo descubrió él. Su esposa se lo dijo. Entonces no es que él lo haya descubierto, sino que su esposa se lo dijo, que es lo que realmente lo que quieren las mujeres. Entonces yo empecé a entender lo que quieren las mujeres. Entonces mucho del trabajo que yo iba a compartir era sobre todo de John Gray. Hay varios libros que a mí otro en relación al amor, y yo iba a incluir la Biblia, pasajes bíblicos, pero era mínimo lo que yo iba a compartir. Obviamente yo no tenía el conocimiento. Una de las personas que a mí de las que yo miraba era Cuauhtémoc, no era Cuauhtémoc, sí, Cuauhtémoc Sánchez. Es un escritor y él habla mucho sobre la pareja, sobre todo en la Iglesia Católica. Entonces, yo de alguna forma, yo andaba queriendo hacer algo muy parecido a lo que hacía él. Y de hecho estaba yo a punto de comenzar mis pláticas. Yo ya tenía conocía a alguien que él me iba a promocionar para juntar a las personas para ya dar un workshop, un taller a parejas. Entonces, cuando yo estuve, y de hecho encontré una persona que me iba a hacer mi material en cassettes, en ese tiempo se usaban los cassettes, un tape. Entonces, sí fue precisamente cuando yo estaba a punto de hacer ese trabajo, estaba yo queriendo administrar, estaba yo poniendo en orden mis files, mis carpetas para ver cómo iba a ser la presentación. Y un día llego de mi trabajo. Yo siempre, el lunes trabajaba yo, por decir, unas 9 horas, 10 horas. El martes usualmente yo trabajaba como 12 horas. Resulta que un día mi hermano carnal, me ayudó. Él era muy rápido para trabajar y terminamos casi todo el trabajo el lunes o el martes. Casi no, terminamos bien rápido. Y resulta, usualmente yo cargaba mi camión los martes y ese día, pues yo no necesitaba carga, entonces yo llegué rápido a mi casa. Yo llegaba usualmente a las 4 de la tarde, más o menos, los martes. Y ese día yo llegué como a las 12, no era ni mediodía cuando yo llegué a mi casa. Mi esposa no estaba y yo era muy bromista, siempre fui bromista. Lo fui con mi esposa, lo fui con mis hijos. De hecho, yo todavía vacilo con mi madre, a veces así como cuando ella trae algún tipo de problema psicológico, tiendo a desviar su mente bromeando así, sacándole la plática para que se aleje. Obviamente le comparto la palabra de Dios, le pongo, pero casi siempre he sido así yo. Entonces yo recuerdo cuando mi esposa no estaba, dije, pues va a andar en el mercado comprando algo, ¿no? Entonces, la escuché como a la media hora. Otra cosa que pasó, no había parking. Afuera de mi casa siempre había parking, siempre. Y ese día no hubo.
resulta que unos vecinos como que tenían un party en martes. Y me tocó mirar unas mujeres, parecían como, les llaman como scooters, como que tenían un, qué sé yo, así como lo que le llaman aquí como una, cuando se va a casar a alguien y hacen una despedida de soltero, porque yo miré muchas mujeres así estaban parqueadas afuera de mi casa, varios carros, y llegaron varias. No sé dónde entraron, en qué casa entraron, pero me tocó ver. Y por eso no había espacio afuera para parquear mi carro. So, yo me tuve, donde yo vivía, la cuadra era larga, grande. O sea, esa cuadra pudiera haber sido 2 o 3 cuadras de una cuadra normal. Y me tocó, vamos a decir que como a una cuadra, en la misma acera. Entonces, obviamente, mi esposa no miró mi carro y cuando llegó, se parqueó. Yo tenía un espacio en el departamento donde ella donde metía el ven para parquearse. Y yo le quise jugar una broma, me escondí para asustarla. O sea, era típico de mí. Entonces, ahí fue cuando yo me escondí y ella hizo una llamada y ahí fue donde se me cayó mi mundo, el mundo en el que yo vivía, porque yo vivía para mi esposa y para mis hijos. La frase que ella dijo se me heló, yo sentí así cuando dicen se me fue la sangre hasta los talones cuando yo escuché cuando le dice a una persona mi amor, algo así como ¿cómo estás, mi amor? Algo así. Yo dije, caray, ese mi amor obviamente no soy yo. Entonces ya yo me seguí escondido y ya escuché yo la plática. Pues sí, o sea, vamos a decir que ahí comenzó mi amargura de mi corazón. Entonces cuando ella me vio se asustó mucho. Tenía miedo, pensó que yo le iba a golpear. Le digo, no, no te voy a golpear. Entonces ya es obvio, ¿verdad? Y ya entra se me cayó el mundo, porque no solamente se cayó mi carrera, pues imagínate que le voy a ir yo a enseñar a una pareja cómo mantener a tu familia cuando yo no pude mantener el fuego en mi propia casa con mi esposa, al ella tener un amante. Que de hecho yo con el tiempo entendí, yo provoqué eso. Uno de hombre provoca eso. Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Entonces, pero en el momento, pues es obvio que sí es un shock. Y yo recuerdo un libro que influyó mucho en mí, que dice, es en psicología donde dice cuando hay una pérdida, ya sea cuando se muere una persona que uno quiere mucho, un divorcio, una ruptura, un noviazgo donde se pierdes a una persona que amas mucho y simplemente te dice, ¿sabes qué? No te quiero, hasta aquí llegamos. Eso es una ruptura, esa es una pérdida. Cuando las cosas tú piensas que andan caminando bien, entonces lo primero es, no lo puedes creer. Es un shock. No lo puedo creer. Cuando muchas veces alrededor todo el mundo lo sabe, pero tú no lo sabías. Y la segunda parte es, te da coraje. Lo primero es, no lo puedes creer. El ser humano se queda por un periodo de tiempo ahí, no lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? La segunda parte es el enojo. Se enoja la gente. Cuando una persona pierde un ser querido, se enoja, a veces se enojan contra Dios, a veces se enojan con la familia, no, tú trataste mal a tú trataste mal al otro, tú esto. En este caso, a mí me entró pues sí me entró el coraje, ¿verdad? No y de hecho yo conocía a la persona, no éramos amigos. Entonces, yo no me enojé con él.
porque yo siempre, no sé, de alguna forma yo siempre entendí. Yo ya lo había vivido en mi mente. De alguna forma Dios me preparó para eso. O sea, yo cuando miraba, por ejemplo, porque yo miraba muchos programas en la televisión, llegué a mirar hasta Cristina, Oprah Winfrey o Montel Williams, muchos de los programas de shows en donde hay un debate, sacan puntos de vista. A mí lo que siempre yo digo, cuando por ejemplo un hombre se da cuenta de que su mujer lo está engañando y muchas veces con su mejor amigo, a veces hasta con la familia, con tu hermano, y a veces el hombre enojado termina matando al amante y a veces él se suicida o termina en la cárcel y algunas veces terminan matando a la esposa y ya el peor de los casos a los hijos. Entonces yo siempre pensé, yo digo, pues qué tontería, en todo caso, si la mujer lo engañó, pues ya lo engañó, o sea, ya. O sea, ¿para qué terminar en la cárcel? O peor, los hijos, al último cuando un hombre mata a una mujer, resulta que dejan huérfanos a sus hijos. Entonces a mí eso siempre yo digo, como que no, no, como que no, 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 no. O sea, qué tontos, decía yo, qué tontos. Entonces cuando yo empecé a vivir esa experiencia, pues yo no culpaba al hombre, porque digo, pues bien pudo haber sido Panchito, bien pudo haber sido Juanito, bien pudo haber sido Ramón, vamos a decir, yo siempre le pongo Ramón al malvado. Digo, bueno, fue Ramón, pero es irrelevante. En todo caso, el contrato que yo tenía verbalmente era con mi esposa. Entonces, pues sí, hay una pérdida. Entonces, los sentimientos, pues no los puedes cambiar de la noche a la mañana. Entonces, dentro de lo que yo sabía en relación a mantener al matrimonio, yo no pude poner en práctica todo lo que yo había aprendido. Según yo traté de salvar mi matrimonio, pero simplemente cuando una persona ya no quiere estar contigo, no quiere estar contigo, o sea, ¿qué la vas a hacer? Tienes que aceptar el hecho de que no, ya no quieren estar contigo. Entonces, yo dije, bueno, no pude, fracasé. Entonces yo digo, no, lo hice mal. Entonces yo por un tiempo me sentí mal. Yo digo, no, yo no lo hice bien, lo hice mal. Pero fíjense, algo curioso. Por ejemplo, cuando John Gray habla acerca de cómo mantener la relación viva, o sea, el fuego en la pareja, y él te da muchas formas que funcionan, de alguna forma funcionan carnalmente, pero eventualmente, ¿qué creen? John Gray, que tenía a su esposa, eventualmente se divorció. Entonces yo digo, ahí ya no tiene. Entonces ya después ellos mismos justifican. Ahí el mismo día que yo me di cuenta que mi esposa me engañaba, yo no le cuestioné a Dios por qué, yo sí le dije por qué. Digo, Señor, ¿por qué? O sea, usted sabe que en realidad, usted sabe que yo amo a mi esposa, usted sabe que yo amo a mi familia, usted sabe que yo quería hacer algo. Y yo alcancé a escuchar al Señor que me decía, bueno, yo tengo un trabajo para ti, pero mejor que el que tú tienes para ti. Ahorita no lo entiendes, lo vas a entender después. Entonces yo dije, está bien, Señor. Entonces acepté el hecho de que yo tenía que vivir pasar por esa amargura, primero aceptándolo. Ahora yo sabía que yo tenía que tenía que pasar esas 3 etapas lo más pronto. Y dentro de los datos era de que te puede tomar de 2 a 5 años cuando tú, psicológicamente, o sea, de pasar de no lo puedo creer y luego enojarte y luego aceptarlo. Entonces yo digo, yo quiero aceptarlo lo más rápido que se pueda. O sea, yo voy a aceptar el hecho de que esto ya
no funcionó. Entonces yo estaba con esa lucha, en verdad, de que no, yo debo de salvar. Entonces mi miedo más grande, acuérdense, mi miedo más grande era yo no poder estar con mis hijos y que mis hijos eventualmente se amargaran la vida y terminaran en prisión. Eso era lo que más miedo me daba. So, obviamente duele perder a una persona a la que tú amas. Y solamente Dios sabe lo que uno puede amar a una persona. Yo amaba a mi esposa y ahora la amo otra vez. Yo perdí ese amor por ella, eventualmente. Ya como por un periodo de 2 años y medio, yo trataba, pero en realidad era difícil. Y ya llegó un punto en donde yo, pues sí, básicamente no se podía vivir. Yo, no era que yo me la pasaba peleando con ella, sino que simplemente cuestionaba. Y es obvio que a ninguna persona le gusta que la cuestionen, especialmente cuando ya no quiere estar en esa relación. Entonces, ya vamos a decir que eventualmente donde ya me dijo, sabes que esta ya no es tu casa. Cuando me cambió las chapas, entonces yo digo, está bien. So, ahí fue esa fue la ayuda que ella me dio para decir, lo acepto. So, me tomó un promedio de 2 años, 2 años. Entonces lo acepté. Yo digo, ok, está bien. Entonces ya mi enfoque ya no es ella, ahora son mis hijos. Yo de alguna forma me debo, pero yo entré en el alcoholismo, hermanos. Yo ya era alcohólico para ese tiempo. Yo no podía con ese dolor, con esa amargura de haber perdido a mi mujer. Me costó mucho. Entonces, el alcohol ayuda, no cabe duda, o sea, ayuda. Por lo menos se te olvida. Entonces ya yo empecé a convivir con personas amargadas igual que yo. Y ya, de hecho, muchas de ellas, de mis amigos, usaban ya drogas, usaban cocaína. A mí nunca me llamó ni la cocaína. Fue lo que yo vi, cocaína, que al principio ellos usaban cocaína y ya después decían, por ahí había uno que de repente ya usaba cristal. Yo escuchaba que decían que un 8 y que un 8. Y yo dije, bueno, ¿qué es un 8? No, es que son $80, que por no sé cuánto. Y no, ok. Entonces, mientras yo me tomaba mi cerveza, ellos se echaban un pase. Entonces, ya alguien por ahí, ¿no quieres cristal? No, dice, eso es para gente. No, dice, yo al cristal no le hago. Bueno, eso era en ese tiempo, pero ya un periodo como de 2 o 3 años, pues el cristal valía, ellos me decían, es que lo que usas en cocaína, $80, en el cristal con $5. Con $5 tienes para ponerte bien y te dura más. Y aparte es más, la euforia es más grande. Entonces yo empecé a ver a mis amigos cómo se iban haciendo cada vez más, cayendo más uh, en la drogadicción, porque ya no solamente era alcohol, era cocaína y luego después cristal. Entonces, yo me quedé con el alcohol y no necesariamente, nunca me agradó ni el tequila, lo que se le llama como el hard liquor, como lo que es whisky, eso todo. Lo que a mí me gustaba y lo que yo me podía tomar era cerveza. Y de hecho no tenía mucho alcohol. La Budweiser, la Bud Light casi no tiene alcohol. Entonces, pero para mí era suficiente como para aliviar ese dolor, esa amargura de yo haber perdido el amor de mi esposa. Entonces yo anduve así. Fue en ese tiempo, en la amargura de mi corazón. Yo siempre he sido cristiano. Entonces, yo llegaba a mi casa, eventualmente al principio me fui con mi hermano, él me ayudó, pero eventualmente no podíamos vivir él y yo en un solo lugar. Entonces, de hecho, me corrió del apartamento porque Satanás trabaja de muchas formas, como que de alguna forma él pensaba que yo le estaba siendo infiel
con su esposa. Qué cosa más absurda. Pero bueno, él lo pensaba así, o por lo menos. Y yo digo, no, no, yo me voy a agarrar mi propio departamento. Y lo agarré. Y de hecho yo le pedí al Señor, Señor, pues déme un lugar en donde yo pueda vivir y pueda yo ver a mis hijos. Entonces, porque yo nunca dejé de ver a mis hijos. Cada semana los miraba, cada semana, cuando mis hijos iban a la high school, yo los levantaba. Entonces, yo mantuve esa conexión con mis hijos. Entonces, eventualmente me la empecé a pachanguear. Yo me di cuenta de que la vida en realidad no estaba tan mal, porque ya yo podía estar con una mujer y le digo, o sea, llegué a pensar, yo digo, no, pues no, es difícil encontrar una mujer que comparta los mismos sentimientos que yo compartía. Entonces yo buscaba una mujer cristiana, pero me la buscaba en los bailes. O sea, qué tontería. Fíjense cómo piensa uno. Y me encontraba una y me encontraba otra. Entonces, y en esa búsqueda, yo me acuerdo cuando me arreglaba, me ponía, según yo, vacilando, guapo para ir a ver si. Y había una canción que me gustaba que decía, a lo mejor este día va a ser mi día especial, que voy a encontrar al amor de mi vida. Y nunca pasó eso. Sí, encontraba una persona y teníamos muchas cosas en común, pero eventualmente digo, no, no, no. Y hubo una cosa en común que tenían ellas, eran celosas. O sea, solamente una persona con la que yo salí no era celosa, pero tenía amante, o sea, era bisexual. Y yo digo, "No, si no es una cosa, es otra", decía yo. Entonces, en ese caminar, cuando yo andaba en la amargura, cuando andaba en el alcohol, y yo me ponía a platicar con el Señor, no en una iglesia, hermanos, en mi casa, en mi departamento, de vez en cuando fue cuando el Señor me dijo, sígueme. Y yo le dije, está bien, Señor, yo lo sigo, pero tengo que dejar. Entonces, tengo que dejar a la mujer en la que tengo. Entonces, yo tuve un hijo con una mujer drogadicta. De hecho, ella ya era esquizofrénica cuando yo salía con ella. Cuando la conocí no sabía, pero eventualmente me di cuenta de que ella era esquizofrénica. Y de hecho ella vivió conmigo como por un mes, hasta un mes, mes y medio, 2 meses, no sé, yo soy malo para eso. Pero eventualmente me di cuenta que ella estaba usando drogas en mi casa. Y yo le digo, no, no, no puedes hacer eso, porque mis hijos, que venían sobre todo mi hija, ella tiene una nariz que olvídense. Que yo digo, no, no puedes. Yo fumaba, pero yo nunca fumé en mi casa, porque cuando venía mi hija decía, huele a cigarro, huele. Entonces yo sabía que yo no podía. Y según yo, hipócritamente, yo no quería que mi hija fumara, o yo siempre les hablé de las drogas, que no usaran drogas, cuando yo era esclavo del alcohol. Y no fumaba, a veces fumaba mucho, a veces poquito, pero era esclavo también de la nicotina. Entonces, el Señor me llama, por eso yo les digo, el Señor nos llama cuando peor andamos. Pero yo platicaba con el Señor. Entonces, después de varios años, yo tuve un hijo con esta mujer esquizofrénica que me dio, yo lo puedo decir así, me dio tiempo. ah, Ella quería sexo, yo también. Estábamos contentos los dos, ella se iba. Entonces ella venía a mi casa. Pero eventualmente ella se enamoró de mí, ella misma me lo dijo. O sea, ya llegó un tiempo en donde ya no podía ella no sabía cómo decírmelo. Simplemente me decía, es que me duele el pecho. Y en su amargura, ella me decía que me amaba. Yo sabía lo que me estaba diciendo y ella no entendía lo que era.
Dice, es que a mí me duele como el pecho, dice, pero yo quiero estar aquí contigo y no, pero no, tú no me ayudas, no, no me dejas. Y entonces le decía, es que yo no te puedo tener aquí porque yo tengo mis hijos y ellos vienen y yo no puedo darles, y yo no la podía ayudar. Ahora, ella en su psicosis, porque tiene psicosis, ella en su mente, de hecho, yo les puedo decir, ella tenía eran tres personas diferentes. Es en lo que en psiquiatría se le conoce como personalidad múltiple. Yo andaba con una de ellas. Vamos a decir que yo andaba con Panchita. Pero no nada más era Panchita, también era Josefina y también era Juanita. Entonces resulta que Josefina era la que tenía sexo conmigo. Panchita pesaba más de 300 libras. Ella se miraba gorda, 350 libras. Y, y Juanita era una niña como de 14 años y solamente ella se comportó así 2 veces. Y fue precisamente un día cuando estaba enfrente de una persona que tenía como 15 años que empezó como a coquetear con él. Entonces, y yo empecé a mirar cosas así de alguna forma, que de alguna forma Dios me las enseñó. Porque ya se la pasaba ahí, no, tengo que arreglar esto y tengo que arreglar el otro, y eran demonios, básicamente eran demonios. Y yo recuerdo un día que me asustó, ella estaba dormida en la cama y donde yo dormía, uno de los días que ella había ido, y ella estaba dormida. Ella yo sabía que estaba dormida porque los ojos que ella ponía, así duerme mi hijo. De hecho, así duerme mi hijo. En los ojos que ella ponía, ella no dormía, no cerraba bien los ojos. Se le miraban los ojos y le caminaban. Y lo curioso era de que a veces esos ojos me seguían para un lado, para el otro, pero estaba dormida. Entonces un día yo estaba orando y me puse a orar por ella. Y fíjense, yo recuerdo que le puse la mano y le digo, en el nombre de Cristo Jesús, así como lo hacen los pentecostales, en el nombre de Cristo Jesús, a los demonios, salgan en el nombre de Cristo Jesús. Y ella me asustó. Cuando yo hice eso, le hace, despierta, y luego le hace, ay, ni chance me das. Y se volvió a dormir. Y a mí me asustó porque yo no esperaba eso. Entonces yo digo, no, yo no puedo estar haciendo eso porque pues yo ni siquiera ando caminando con el Señor. Y no vaya a ser que esos demonios vengan y se me metan a mí, precisamente porque yo no estaba preparado. Entonces, eventualmente, pues yo dejé de verla. Yo le digo, mira, yo no puedo cuidar de ti, no puedo. Andaba yo con alguien más. Eventualmente conocí a otra persona y ya dejé de verla. La miré embarazada. Ahí fue cuando yo pensé, dije, ay, estas personas, dice, como están viendo que está enferma y luego está embarazada y resulta que el culpable era yo. Ella llevaba en el vientre el que ahora es mi hijo, el que ha estado conmigo por los últimos 15 años. Entonces, y eventualmente me di cuenta de que ella tuvo otro hijo, y yo recuerdo el día, lo recuerdo eventualmente. ¿Quién me lo dijo? La que ahora lo estaba manteniendo. O sea, lo adoptó, yo no sabía, yo supe que yo tenía otro hijo con ella, tuve otro hijo con ella, cuando él ya tenía, si mal no recuerdo, 8 años o 9 años. Entonces ella misma me lo dijo, la persona que lo adoptó. Me dijo, ¿tú tienes otro hijo? Le digo, no, no puede ser posible. Y bueno, ya un día yo le digo, no, es que no cuadran, pero yo no tuve en cuenta el embarazo. Digo, oh, no, sí puede haber, no, y hasta yo recuerdo el día. Yo recuerdo el día exacto cuando ella salió embarazada. Entonces, estando yo esclavizado por el alcohol, yo ya no tomaba mucho, porque ya mi hijo ya había nacido, yo cuidaba de mi hijo, entonces yo digo, yo no puedo andar con mi hijo en el carro, trayendo a mi hijo en el carro y yo borracho.
Entonces digo, no, yo ya no me voy a tomar una cerveza y voy a manejar. O si me tomaba una cerveza, yo me tenía que esperar por lo menos una hora antes de irme. Pero ya después digo, si alguien me choca a mí, aunque yo ya haya pasado una hora que me tomé la cerveza, me pueden quitar a mi hijo. Aunque yo ande bien, aunque yo no tenga el nivel de alcohol, simplemente que tenga el olor, porque la gente tiende a juzgar. Y yo no podía dejar, hermano. Y no era de que a mí, era simplemente cuando yo convivía con mis hermanos, cuando yo me tomaba las cervezas. Yo nunca me las tomé solo aquí en mi casa. No se me antojaba. Era solamente cuando andaba con mi familia. Sobre todo nos poníamos a jugar dominó. Entonces, un día, aquí está, aquí es donde les voy a decir, un día, después de tantos años, que el Señor me decía, sígueme un día, le digo, ok, Señor, yo lo voy a seguir. O sea, yo tenía que quemar mis barcos, ok, está bien, yo lo sigo. ¿Qué hago? Dígame, ¿qué hago? Entonces ya me invitaron, fui a un retiro de 3 días. Ahí yo comencé. O sea, yo ahí le entregué todo a mi corazón al Señor. Señor, yo soy pecador, usted lo sabe, yo quiero dejar las mujeres, no he podido. Ya para cuando yo fui al seminario, yo ya tenía un periodo de tiempo que no salía con una mujer, porque me di cuenta que yo me estaba aprovechando de las mujeres. Dios mismo me lo puso en mi corazón, en mi mente y en mi corazón. Para mí es bien fácil ganarme el corazón de una mujer, es bien fácil. Porque una vez que sé lo que quiere la mujer, lo que quiere la mujer es en general una cosa, quiere sentirse amada. Y yo sé que una mujer que quiere sentirse amada y tiene, por ejemplo, los 2 hijos, los hijos es parte de ella. Yo no puedo, o sea, yo debo de tratar a esos niños como si fueran mis hijos. Eso es fácil de hacerlo y yo soy bueno para eso. Entonces para mí siempre fue fácil y sabía cómo hablarles y sabía qué decirles para que ellas se sintieran amadas y sabía qué hacer por ellas. Entonces yo me estaba aprovechando de eso porque sabía su debilidad de ellas. Entonces ya, vamos a decir, ya cuando me empezaban a celar o no, en realidad tú quieres ver a tu esposa, no, mira, no me empieces con eso. Yo no puedo tolerar eso, yo no tolero que una mujer, yo no puedo vivir con una mujer celosa, no puedo. Y casi siempre fue el caso. Entonces yo digo, no, mejor ahí muere, mejor aquí lo dejamos, o sea, no vamos a tener futuro. Yo no puedo vivir con una persona celosa, que siempre me ande cuestionando. O sea, tienes que confiar en mí. Yo te soy fiel, yo no ando con nadie más, yo te soy fiel. Si no me crees, nunca me vas a creer. Entonces ahí muere. Entonces ya llegó el punto en donde yo digo, no, pues me debo de calmar. Entonces ya fíjense bien, hermanos, yo siempre traté de dejar a las mujeres, no podía. El Señor me puso eso en mi mente y eso fue lo que a mí me calmó de buscar una mujer. Cuando yo acudí a ese seminario, yo me di cuenta la siguiente vez que estuve con mi familia y me ofrecieron una cerveza, yo no lo puedo explicar, hermanos. No se los puedo explicar. ¿Cómo se los digo? Es un demonio el que nos tiene esclavizados con las drogas, con el alcohol, lo que sea, la cocaína, la heroína, la piedra, el cristal, lo que sea, la droga que sea. Es Satán, es un demonio el que esclaviza a la persona. O sea, son pensamientos, vaya, son pensamientos. Son pensamientos que nos dominan. Una cerveza, échame una.
Y luego justifica uno, no, es que acabo me calmo aquí. O sea, eso es así. Entonces, cuando yo no sabía esto, yo no lo sabía. Yo no sabía que ya Cristo, cuando yo tomé la decisión de seguirlo, y de hecho lo comencé a seguir, comencé mi caminar con Él me libró de esos pensamientos que me llevaban a la muerte. Una cerveza, ¿y saben qué fue lo que yo? No, yo no ocupo una cerveza. Y yo me quedé, caray. ¿No quieres una? No, le digo, está bien, gracias. Un cigarro y me pasó lo mismo. Porque fíjense, yo de hecho, como yo ya vivía, como yo cuidaba de mi hijo, yo digo, no, yo no me voy a poner a trabajar ahí para andar queriendo ganar dinero y perder a mi hijo. Mi hijo me necesita a mí, yo necesito estar con mi hijo. Y yo voy a vivir ahí pobremente, ahí para... Yo había tomado esa decisión. Entonces, a pesar de, o sea, la economía ayudaba, porque en ese tiempo el real estate se puso de la patada. Entonces, era muy difícil ganar plata. Entonces, cuando me doy cuenta en realidad de que Dios me quitó esa adicción al alcohol y a la nicotina, y yo todavía no comprendía esto que les estoy diciendo. Hermanos, ahí les va, cómo dejar las drogas, ¿ok? Cómo dejar la heroína, ¿ok? Ahí les va. Se trata de decir, de aquí en adelante, yo le voy a servir con mi mente y con mi corazón a Cristo Jesús. Tan simple como eso, hermanos. Fíjense bien, se los voy a decir bíblicamente. Bíblicamente. Proverbios 23-26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces se los voy a poner así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El Señor nos dice, hijo, dice Cristo, hijo, dame tu corazón y yo te voy a abrir los ojos para que vayas por mi camino. ¿Ok? Ahora, ¿cómo haces eso? Ahí les va, cómo hacerlo. Físicamente tú te arrodillas. Lo puedes hacer sentado, lo puedes hacer parado, pero es una forma simbólica de humillarte delante de Dios. Tú te hincas, te vas de rodillas y tú le dices, Padre mío, en tu casa, de preferencia en tu casa, donde tengas privacidad, en el baño, si no tienes privacidad en tu casa, en el baño hay privacidad, porque nadie se va a meter ahí al baño ahí por sí, o a menos de que no tengas un baño, ¿no? Pero donde puedas tener privacidad. Tú caes de rodillas y le dices al Señor, Padre mío, sea propicio, Señor, a mí, que soy pecador. Yo soy pecador, Señor, lo reconozco. Lo reconozco, Señor. Esa es la forma que le entregas tu corazón al Señor. O sea, no trates de zafarte de lo que eres. Todos somos drogadictos de alguna forma u otra. Físicamente, materialmente, algunos. Pero espiritualmente, todos somos adictos a este mundo. El amor a las drogas, el amor al dinero, el amor al mundo, esa es la droga. Por eso les digo que todos somos drogadictos. Entonces nosotros necesitamos
La droga que nos da la euforia, pero ya es una euforia, se siente, hermanos, espiritual. O sea, por ejemplo, en el alcohol, viene uno con la amargura, es un dolor en el pecho, te duele tu pecho, ¿no? Físicamente te duele. Quieres gritar, quieres... ¡No! ¿Por qué? Pero lo tienes que aceptar. Entonces tú dices, está bien, Señor, lo acepto, Señor. Entonces yo me tomaba una cerveza y ese dolor en el pecho se calmaba. Ahora, yo no les estoy diciendo aquí que vayan y tomen cerveza a los que no, o que usen droga. No, no, no. Yo les estoy hablando aquí a los que ya están en las drogas. Entonces, de hecho, esa es la figura. Eso es la sombra y figura de lo que ahora es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace eso en nuestros corazones, pero tiene que ser no hipócritamente, hermanos. Dios pesa los corazones para saber si en realidad es nada más de labios solamente o es genuinamente de corazón. Tiene que ser de corazón. Entonces una persona no puede entregarle de corazón, necesita palabra de Dios. Entonces fíjense bien, a las personas que casi no tienen conocimiento bíblico, yo les recomiendo que vayan y busquen en mi canal, en este canal, hay un estudio, es un estudio, son varios videos en donde ven, sube conmigo. Ahí es paso a paso. Yo aquí se los estoy diciendo, pero se lo estoy diciendo a la iglesia que ya tiene algo de conocimiento, pero aún están siendo esclavizados por la droga. No necesariamente tiene que ser alcohol, no necesariamente tiene que ser algún tipo de opio, o heroína, o cocaína, o marihuana, o lo que sea, sino la droga que es amar el mundo. Esa es la droga que Dios no solamente quiere quitarnos el que seamos esclavizados de las drogas, que tiene efectos secundarios, porque cuando una persona usa cocaína o una persona usa heroína, vamos a decir, le causa un efecto de euforia que se siente feliz. Pero cuando pasa el efecto, le va a traer el efecto opuesto de andar feliz a la amargura. Y ahí anda una persona que es esclavizada de las drogas. Anda así, cuando anda high, y anda bien miserable cuando pasa el efecto. En el alcohol es bien famosa lo que se conoce, la cruda. Cuando anda uno tomando, no, que sí, jajaja, jejeje, anda uno feliz, pero ya va uno, se acuesta, muchas veces, si toma uno de más, anda uno vomitando, se levanta uno y ¿qué es lo que, cómo se baja la cruda? Tomando más alcohol. O si lo quiere dejar, va a pasar por un proceso donde se siente uno bien miserable en la cruda. Entonces la mejor forma de calmar una cruda es tomándose otra vez, o sea, volver otra vez. Ahí Dios nos habla a través de la adicción a las drogas, en este caso del alcohol, lo que es una persona. Fíjense, les voy a dar el ejemplo de una persona que es avaro. Una persona, por ejemplo, hay una persona que dice, lo escribió en un libro, el éxito es la realización progresiva de tus sueños. Por ejemplo,
Si tú quieres una mujer hermosa, si tú quieres vivir en una casa, por decir, de 1 millón, 2 millones de dólares, si tú quieres eso, si tú tienes un sueño. Entonces, para alcanzar ese sueño tienes que trabajar. Entonces le pones todo tu empeño, ya conociste a la mujer de tus sueños, ya tienes tu casa de 1 millón de dólares. Ya para cuando ya estás haciendo la transacción para tener la casa de 1 millón, de 2 millones de dólares o 10 millones de dólares, ya tienes que tener otro sueño. Porque si ya llegaste ahí, eso no te va a mantener. O sea, tienes que tener, por eso se llama la realización progresiva de tus sueños. Les voy a dar un ejemplo, una Biblia. Y está en Juan 4, comenzando del 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. En Samaria había sobre todo idólatras. ¿Okay? Aquí está hablando a los idólatras, a los que usan drogas, alcohol, cocaína, heroína, todo en el mundo, al que ama el mundo, ¿okay? Al que ama el dinero, al que ama el mundo. Amar el mundo es la droga, ¿okay? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, el mediodía, o sea, en nuestro tiempo las 12. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús le estaba hablando de dos formas. Dame agua, de la que tú estás sacando, pero también Jesús le estaba diciendo, yo quiero que tú tengas felicidad. Yo quiero que tú tengas felicidad. Yo quiero que tú seas feliz. O sea, dame de beber. Ahí hay un doble. Se los estoy explicando. Aunque esto nadie lo puede entender sino a través del Espíritu de Dios. O sea, dame agua. Pero también le está diciendo, conóceme. Conóceme a mí y yo te voy a hacer feliz. Conociéndome. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si tú supieras lo que yo te pudiera dar, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva, o sea, felicidad. Felicidad. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. El pozo hondo es este mundo. Okay, eso está en el libro del Apocalipsis. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El agua viva es el Espíritu Santo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Fíjense bien, cualquiera que sea adicto al cristal, a metanfetamina, a la cocaína, a la heroína, al opio. O sea, esto le aplica también a las personas que necesitan drogas legales que venden en la farmacia para andar high, que les quitan el dolor. Esto también aplica estos son los afanes de este mundo. Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, esa es la droga, que no le puede dar.
no puede satisfacer al ser humano. Una persona piensa que por estar con una mujer que no puede tener, porque a lo mejor no es simpático, está feo, no sabe hablarle, piensa que cuando conozca a una mujer así de sus sueños va a ser feliz. Y vamos a decir que la llega a tener. Bueno, un día se va a dar cuenta de que no va a ser feliz. Porque la mujer no necesariamente le va a dar la felicidad. Una persona piensa, si no, cuando tenga mi $1,000,000 en el banco ya voy a ser feliz. Bueno, hay gente que lo tiene y no es feliz. No, pero cuando tenga 20 millones entonces voy a ser feliz. No son felices. Entonces hay una persona que tuvo 1,000 mujeres y no fue feliz. No fue feliz. Con 1,000 mujeres. Las más bellas físicamente. No fue feliz. En las mujeres. Los hombres más adinerados de este mundo no son felices. No son felices. El seguir este mundo siempre nos va a mantener sedientos. ¿Ok? Fíjense, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Yo ya no tengo sed, hermanos. Yo ya no tengo sed. Yo ahora soy feliz. Yo soy feliz siguiendo a Cristo Jesús. Soy feliz. No tengo necesidad ya del mundo. Soy feliz en Cristo Jesús. Ya no necesito esa droga. Ahora soy feliz en Cristo. Tengo gozo, tengo paz en mi corazón. Le conozco. Necesitas conocer a Jesús. Lo más importante es para que tú puedas tener felicidad, puedas tener paz en tu corazón, es entrégale tu vida a Cristo Jesús. Reconócete pecador, o sea, Él ya lo sabe. Reconócete pecador. Hayas hecho lo que hayas hecho. Usualmente cuando se usan drogas tienden a la gente a veces, dependiendo de dónde está, porque hay personas que son ejecutivas, pero han robado. O sea, ya andando en la droga. Fíjense bien, hermanos, ¿por qué sigue habiendo aquí en Estados Unidos las penas cada vez son más grandes para el que toma? Cuando tome no maneje, dicen, ¿verdad? Bueno, resulta que todos entendemos eso. Cuando uno toma, pues no debes de manejar. Pero lo que pasa es que cuando uno toma vino, el que anda ebrio piensa que anda bien. Piensa que anda bien y por eso piensa que puede manejar. Entonces ya el alcohol ya le torció el entendimiento. No comprende que en realidad anda borracho y por andar borracho piensa que anda bien y por eso maneja. Eso es en lo físico, eso es en este mundo. En lo espiritual es así. El fariseo cuando pensaba que por lavarse las manos con agua y por pensar que guardar el sábado, no cocinar en día sábado, o sea, él andaba borracho y su entendimiento no le daba capacidad de entender o no les dan capacidad de entender que en realidad es más importante que una persona tenga paz en su corazón. ¿Por qué si yo soy fariseo y yo guardo el sábado y hablo en lenguas y voy a misa todos los días y me confieso y me congrego y siempre estoy escuchando al pastor todos los días, pero soy fariseo, ando viendo el pecado de la persona, que Cristo lo está salvando, pero no lo está haciendo en un día que no sea sábado? O sea, ¿por qué lo tienes que hacer en día sábado? ¿Por qué no en otro día? O sea,
Mi embriaguez no me da entendimiento de que es más importante que la persona sea sana y no necesariamente en mi borrachera no lo voy a entender. ¿Por qué? Porque ando borracho, ando drogado y andando drogado no puedo actuar bien. Entonces, por eso es necesario que si yo ando borracho, me va a venir eventualmente la amargura a mi corazón. Y ahí en mi amargura, cuando ande caído, cuando ande cabizbajo, pueda reconocer en mi amargura, que eso se le llama ya Dios quebrantando la piedra para hacer la tierra. Hay dos formas de quebrantar ese corazón de piedra. Una es con castigo, con la amargura. Y otra cosa es, por ejemplo, en mí, Dios me dio palabra en mi corazón. Yo tenía algo de conocimiento de Dios. Pero por otro lado, como yo andaba en la idolatría, queriendo ser millonario, queriendo agradar yo a mi esposa y a mis hijos con dinero, para comprarles, cumplirles sus sueños, yo le estaba siendo infiel al Cristo, pero yo no lo sabía. Entonces Dios no usó la palabra de Dios, ya la había usado, pero mi corazón tuvo que ser quebrantado a través de mi amor hacia mi esposa. Tuvo que ser así, porque yo andaba embriagado. Y en mi embriaguez yo no me daba cuenta que yo estaba mandando al sepulcro a mi esposa y a mis hijos, porque yo soy el líder de la casa. Entonces, no fue mi esposa la que buscó un amante, yo la mandé a ella, yo la mandé. Cuando uno no ama a su esposa, bíblicamente, nosotros hacemos que nuestras esposas sean infieles. Es mi culpa, es mi culpa. Ahora lo entiendo. Entonces, ahora que vivo para Cristo, soy el líder en la familia. Yo les sigo hablando a mis hijos de Cristo. Yo con ella no tengo contacto, por allá de vez en cuando trato de tener Ella no quiere hablar conmigo. Lo único que puedo hacer es orar por ella, porque ella sigue siendo mi esposa, aunque ella no quiera. Pero ya en mi corazón, ya no está muerta, como lo estuvo por un periodo de tiempo. Ya no está muerta, porque ella estuvo muerta para mí. Cuando yo salí de mi casa eventualmente, mi esposa dejó de ser mi esposa. Pero acuérdense, yo andaba embriagado, todavía andaba sufriendo las consecuencias del alcohol. Yo perdí vamos a decir, ese afán de riquezas, pero ella murió para mí. O sea, para mí ya no existes. Como esposa, pero siempre, el Señor lo sabe, siempre siempre traté de ser respetuoso a ella como persona, porque sigue siendo la madre de mis hijos y como si es mi prójimo. Entonces, aunque no soy justificado por tratarla bien o por tratarla mejor que otros, no, o sea, dándole su lugar. Cuando yo hablo, siempre que he hablado con mis hijos es respeten a su madre.
respeten a su madre, honren a su madre. No la juzguen, no la juzguen. Yo nunca les hablé mal a mis hijos de mi esposa. No la juzguen, respétenla. Haga lo que haga, respétenla. Y de hecho, mis hijos en ese aspecto han sido obedientes, solo han respetado. Y ya de alguna forma yo tuve que lidiar, vamos a decir, cuando ella hablaba mal de mí, a mis hijos, pues yo tenía que lidiar con eso. Y digo, bueno, el Señor ha estado conmigo. Entonces, fíjense bien, hermanos. Por ese periodo de tiempo que anduve yo drogado, que andaba como ebrio, Dios estaba conmigo, pero me estaba enseñando, pero yo no lo entendía. Cada vez uno va entendiendo más, porque resulta que ya Dios me estaba hablando. O sea, siempre estuvo ahí. Él siempre estuvo ahí, pero yo no lo sabía. Simplemente me estaba enseñando, me estaba corrigiendo. Eventualmente me lo enseñó literalmente con un salmo. O sea, eventualmente me dijo, yo te tuve que agarrar así como un caballo y ponerte el cabresto, no me acuerdo cómo se llama, y fijar mi mirada en ti para llevarte por el camino correcto. Entonces ya cuando yo me sometí a la voluntad de Cristo, que es cuando le entregué mi corazón, Él me sanó. No solamente de la droga, de la adicción del alcohol y la nicotina, sino de la adicción del amor a este mundo. Porque resulta que eventualmente conocí a una mujer cristiana que amaba al Señor, que seguía a Cristo, pero de alguna forma no tenía el entendimiento en relación al matrimonio. No lo tenía. Entonces cuando la conocí, ahí fue cuando yo todavía no entendía en relación al matrimonio, en donde yo digo, bueno, pues yo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? O sea, literalmente me divorcio de mi esposa, que ya no es mi esposa, porque ya... y de hecho ella fue la que metió, después de muchos años, ella fue la que metió los papeles para divorciarnos. Entonces, y ahí fue cuando el Señor me dijo, honra a tu esposa, es tu esposa. Y yo, que quiero hacer la voluntad de Dios, por eso yo les digo, hermanos, no es, ¿cuál es la palabra cuando una persona se aferra a una... Mi esposa estaba muerta para mí en relación a una relación, pero cuando el Señor me dijo, honra a tu esposa, yo le digo, está bien, Señor. Entonces ya desde ese momento, yo ya la empecé a mirar como mi esposa nuevamente, en mi corazón. Entonces yo un día estaba haciendo un estudio como el de hoy, yo sé cómo ganarme una mujer, y un día el Espíritu me dijo, ya no lo has hecho con tu esposa. Y yo me agarré así como la chilindrina, ay Señor, ¿cuál Señor? Fíjate bien lo que estás diciendo y fíjate bien cómo no lo has hecho con tu esposa. Si tú sabes cómo, bueno, Señor, pero ella no quiere. Yo le doy excusas. Entonces yo le empecé a poner excusas al Señor. Y les voy a compartir eso. Fíjense lo que trae la obediencia, hermanos. El Espíritu me dijo, tú sabes cómo ganarte a tu mujer. Háblale. Entonces yo le hablé. Me costó mucho, hermanos. Y no era orgullo. No era orgullo, no era... me costó mucho.
Porque era mi razonamiento. Por eso yo digo, nuestro razonamiento nos lleva a la muerte. Te digo, pero Señor, ella no quiere hablar conmigo. Pero bueno, está bien. Porque cuando yo digo que uno se puede ganar a una persona, yo estoy hablando de una persona libre, libre. Una persona casada, una mujer que está felizmente casada con un hombre, ella no anda buscando un amante. Ella es feliz con su esposo, entonces como yo no me la voy a ganar. Yo sé ganarme a una persona que está dispuesta a entregarle su corazón a un hombre. Ese es mi razonamiento. Entonces yo digo, ella no quiere mi amor. Pero el Señor me dijo, háblale. Entonces yo digo, ay Señor, está bien Señor. Entonces yo hasta agarré, yo digo, a mí eso no me da miedo. ¿Y cómo es que esto no es miedo? Pero simplemente yo digo, ok Señor. Y le hablé y no me contestó. Entonces yo dije, ahí está. Entonces el Espíritu me dice, texteale. Y yo dije, ay Señor, ok, pues voy a obedecer. Entonces ya le tuve que textear mis sentimientos, lo que yo siento por ella, porque ya lo sentía aún nuevamente. Porque tampoco le voy a echar mentiras. Ese sentimiento de amor fue Dios quien lo puso en mí. Porque mi esposa, yo no sentía nada por mi esposa. No sentía coraje, no sentía amor, no sentía acercarme a ella, no lo sentía. Era una mujer más, Pero ya cuando el Señor me dijo, hónrala, dije, está bien, entonces ya el Señor mismo puso en mí otra vez, porque el amor también es una decisión, hermanos. Es una decisión. En Dios se encarga de ponernos en nosotros ese amor, pero comienza con una decisión de obedecer, de amar. Perdona al que te ofende. Oye, viene alguien, te pone una cachetada, por la cachetada, más si es un trompón, te da un trompón, y el Señor te dice, perdónalo. Pues te duele todavía el trompón que te dieron, o la cachetada que te dieron, o la patada que te dieron, o la ofensa que te dieron, te duele. Entonces no sientes como que lo quieres hacer, pero simplemente tú dices en tu corazón, te perdono, está bien. Entonces, cuando yo le mando ese mensaje a mi esposa por texto, pues yo cumplí. Yo digo, bueno, ya se lo mandé, ya le hice saber mis sentimientos actuales. Y yo sé que eventualmente, como les digo, yo sé lo que una mujer quiere escuchar. Y más si es real. Y es real, lo que yo le mandé es real. Pero fíjense, lo más importante ella me despreció, obviamente, ni siquiera me contestó, me tiene bloqueado, vaya, ya ahorita me tiene bloqueado. Entonces, no fue ese día, al siguiente día, hermanos, yo lo único les puedo decir era que yo andaba caminando como por las nubes. Y me di cuenta que eso es lo divino de Dios, yo tenía como una euforia. No tanto, me despreció mi esposa, imagínate, al hombre, a nadie le gusta que lo desprecien. Por eso la mayoría de los hombres a veces no se atreven a hablarle a una mujer muy bonita, extremadamente bonita. Usualmente las mujeres muy bonitas, mucha gente los mira, inclusive las mujeres, pero en general la mayoría de hombres no se atreven ni siquiera a hablarles. Eso yo lo sé. Yo anduve con mujeres muy bonitas. ¿Por qué? Porque yo sé que la mayoría no se atreven, entonces yo en ese aspecto sí era atrevido. Y yo llegaba sin miedo y le decía a la persona y me aceptaban y salí con ellas. Entonces, no es obsesión, esa es la palabra. No es que uno se obsesione por una persona, porque obsesión, eso es pecado. Porque ahí estás hablando de droga. Obsesión es una droga. Una persona que necesita de un hombre, de una mujer para ser feliz, esa es una droga muy, muy mortal. Es como la heroína, te destruye. No, estamos hablando de amar, hermanos, de amor.
So, cuando uno hace lo que el Señor dice, ahí donde yo fui débil, porque me despreciaron, porque no era la única ocasión, o sea, hubo ocasiones en donde a veces las palabras lo digan como lo digan, o sea, por decir, vamos a decir que yo le hablo a mi esposa y yo empiezo a hablar con ella y le hablo de mi amor y ella me dice, nah, hombre, tú en realidad no eres hombre, no eres hombre, en realidad me das lástima, o sea, mi amante, él me comprende, él me da lo que quiere, me compra lo que quiere, él esto, el otro, y o sea, te mira como nada. Eso no le agrada a nadie, ¿eh? Pero cuando uno lo hace, hermanos, cuando una persona nos desprecia por lo que sea, se los voy a decir como lo dice Pablo. 3 veces le he pedido al Señor que quite el aguijón de mi carne. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí donde yo era débil, donde yo hablé palabras de vida, de amor, de felicidad, y fui despreciado, ahí donde ella me despreció, se los voy a decir también bíblicamente, por ejemplo, había una mujer que era estéril, no podía tener hijos, y ella sufría. Y se fue al templo y le decía al Señor, Señor, pero ella en su pensamiento, Señor, yo quiero tener un hijo, Señor, ten compasión de mí, Señor, mira esto, el otro, y lloraba y lloraba. Y un día el sacerdote le dice, hey tú, anda, ¿por qué vienes borracha aquí a la iglesia? Dice, no estoy borracha, estoy platicando con el Señor. Dice, ok. Dice, ya vete, ándale, el Señor te va a cumplir lo que le estás pidiendo. Y el Señor se lo cumplió. Pero cuando ella sufría, ella se lo decía a su esposo. Y decía, yo quiero tener hijo, yo quiero tener hijo, yo quiero tener hijo. Y el hombre le decía, su esposo le decía, ¿qué? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Fíjense bien. Fíjense lo que dice Jesús. Aquí lo dice Jesús. A la mujer samaritana ya había estado con 5 maridos y un amante y todavía no tenía paz. Todavía ella no sabía todavía lo que era la paz de Cristo. No tenía vida. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me ha despreciado mi esposa, Cristo me es como 10 esposas. O sea, la felicidad que le puede causar a una esposa, a un marido, Cristo me lo da como si fueran 10 esposas juntas. O sea, no se puede explicar, yo no se los puedo explicar, hermano. No se los puedo explicar, yo les puedo decir que cuando uno sigue a Cristo, Cristo es la mejor droga, es la mejor euforia. Cristo es el mejor marido. Cristo es la mejor esposa. Cristo es el mejor hijo o hija. Cristo es el mejor padre. Cristo es mejor que 100,000 millones de dólares. A Cristo no se le puede comprar. Pero sin embargo, es gratis. Es gratis, fíjense. Cualquiera que bebiera de esta agua, vamos a decir, y fíjense bien, como conozco la palabra de Dios, yo sé que mi esposa no es feliz. Ahora no lo digo para hablar mal de ella, no es el caso. Yo sé que ella no puede ser más feliz con su amante que conmigo. Yo lo sé. Porque yo sé quién está conmigo y yo sé quién está con ella.
Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. El hombre no le puede dar lo que Cristo me da a mí, y ella al estar conmigo lo pudiera tener también. No que sea yo en sí, no. Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo está en mi corazón y ella no quiere estar conmigo, ella está rechazando a Cristo. Y ahí la importancia de ser fiel a tu esposa o a tu esposo. El siguiente estudio es en relación a eso. Hay que entrar en la barca los dos, así como en tiempo de Noé. Pero si ella no quiere, pudiera terminar como la esposa de Lot. Lot fue salvo, pero ella prefirió el mundo. Entonces yo le digo al Señor, Señor, yo le pido por mi esposa, Señor, porque usted es grande y usted ama más a mi esposa que yo. Usted murió por ella, pero ella no lo sabe. Yo le pido, Padre mío, Señor, por ella, para que no le pase lo que le pasó a la esposa de Lot. Lo que yo eventualmente, cuando entendí, le empecé a pedir, ya el Señor me lo había contestado muchos años antes. Ella va a regresar a tu corazón, eventualmente. Ella va a regresar a ti. ¿Cuándo? No lo sé. Entonces, eso también me da paz, el hecho de que eventualmente ella lo va a tener. Y no solamente ella, mis hijos también. Eso es lo bonito de conocer a Cristo, hermanos. Nada hará Dios sin que antes se los diga a sus profetas. Nada va a hacer. O sea, a Abraham le dijo lo que iba a hacer. A Lot le dijo lo que iba a hacer. Sobre todo le dijo a Abraham. A Noé le dijo lo que iba a hacer. A Jeremías le dijo lo que iba a hacer. A todos les dijo lo que iba a hacer. A nosotros nos dice lo que va a hacer el Señor en nuestras vidas. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 has tenido y al que ahora tienes no es tu marido, era un amante. Esto has dicho verdad, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y voy a terminar la primera parte con Juan 7, 37 y 38. Fíjense bien, hermanos. Ya se los dije, pero se los voy a decir bíblicamente. Para poder dejar las drogas de este mundo, el alcohol, la nicotina, la cafeína, lo que nos mata, lo que nos quita la vida. No es malo estar con una mujer, no es malo. No es malo que una mujer se case con un hombre, no es malo. Tiene que haber familias para que se hable acerca del reino de Dios. Eso no es malo. Pero la verdadera felicidad
No está en los hijos, no está en los padres, no está en el esposo, no está en la esposa, no está en el dinero, no está en el sexo, no está en las drogas, está en Cristo, hermanos. Está en Cristo. Es Cristo quien nos da la felicidad. Ahora, Cristo no nos saca de este mundo. Cuando Él oraba al Padre, dijo, Padre, te pido por los que me diste. No, no que los saques de este mundo, no te pido que los saques de este mundo. O sea, Él los deja. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Entonces, Dios quiere que quiere que nosotros le glorifiquemos a través de nuestras vidas. El tener un esposo, una esposa no es malo, el tener hijos es hermoso, es hermoso tener un esposo, una esposa. Lo es. Pero más allá de eso está Cristo. Mucho mejor está Cristo. Cuando tenemos a Cristo, entonces podemos tener paz en nuestros corazones y podemos seguir amando a nuestros hijos, podemos seguir amando a los esposos, a las esposas. Se ocupa el dinero para comprar y vender cosas, se ocupan. O sea, eso es el amor, el dinero, ese es el problema. Yo tengo dinero para comprar mis cosas que necesito. Se ocupa el dinero, pero eso ya es. Dice, no se preocupen, no se preocupen cómo van a vivir. Yo los cuido. Yo tengo dinero para pagar mi renta, tengo dinero para pagar mi teléfono, para pagar las cosas que necesito, lo tengo. Dios cuida de mí, Dios cuida de nosotros. Entonces, pero el enfoque es vivir para Cristo, ya no para el mundo, hermanos. En el último y gran día de la fiesta, Juan 7, 37 y 38, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, una persona que está esclavizado por las drogas tiene sed. Una persona que tiene amantes tiene sed. Una persona que quiere sexo, o sea, no es feliz y quiere sexo, o sea, tiene sueños, tiene sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, no, pues yo ya creo. No, entonces, ¿por qué hay tantos en las drogas? Fíjense bien. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo lo he vivido yo? Cuando yo le hablé a mi esposa y yo obedecía a lo que el Espíritu Santo me dijo, que le hablara, que le dijera mis sentimientos, y se los dije, literalmente. Por eso a la gente a veces teme decir las cosas porque no queremos que nos humillen con lo que decimos. Es más fácil decirle a un amante lo que se siente por un amante que decirle a un esposo o a una esposa las cosas. ¿Por qué? Porque al amante, pues bien pudiera, no vive con él muchas veces, eso es fácil decírselo, pero una persona se atreve a decirle a los amantes, al amante o a el amante o la amante, es más fácil decírselo que a un esposo o a una esposa. Cuesta más. Pero, si nosotros creemos en Cristo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La felicidad, yo les digo, hermanos, yo me sentía en sentimiento, es un sentimiento, no es como todos los sentimientos, va más allá ese sentimiento. Yo me sentía como que andaba endrogado, como en una euforia, pero era en el Espíritu Santo. No lo puedo explicar. Simplemente es como, Señor, tengo una felicidad que ni sé por qué. Mi esposa me dijo una de cosas ahí que me denigró de una forma que una persona del mundo, quizás a lo mejor, hay gente en el mundo que hasta se quita la vida cuando les dicen cosas denigrantes.
Entonces las cosas cuando nos humillan, nos desprecian, no hay de otra forma, hermanos. Pero nosotros lo aceptamos y bendecimos cuando nos dicen cosas así. Entonces mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Y ahí donde somos débiles, que hablan mal de nosotros, nos desprecia, nos escupe, se manifiesta el poder de Dios y te da una felicidad que tú dices, wow, Señor, ¿cómo se lo digo yo a la gente? Se los estoy diciendo, hermano, se los estoy diciendo. Para dejar las drogas, fíjense bien, el que cree en mí, dice Jesús. Pero acuérdense, creer en Jesús, los demonios también creen y tiemblan. Reconócete pecador. Esta es la diferencia. Los demonios no se arrepienten. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos también creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un endemoniado y una persona que cree verdaderamente en Cristo? Reconócete pecador. Dale tu corazón, o sea, reconócete pecador. Entrégaselo, Señor. A mí me gusta la droga. Me encanta la droga, me encantan las mujeres, me encanta la pornografía, me encanta la cocaína, la morfina, lo que sea, la heroína. Usted lo sabe, Señor, yo soy pecador, Señor. Yo le quiero conocer, Señor. Yo le entrego mi corazón, Señor. Yo le quiero servir, Señor. Yo le quiero servir en mi corazón, Señor. Tú haces eso, tú entrégale tu voluntad al Señor y deja que Él obre en ti. Deja que Él obre en ti, pero mantente despierto. Por eso yo les digo, vayan y agarren el estudio de Ben, sube conmigo y yo simplemente se los pongo aquí. Pónganse a estudiar, aquí el Espíritu Santo les puede decir. Ve al canal y agarra un estudio y escúchalo. Estás siendo limpiado con la palabra de Dios. Entonces un día viene Cristo, el Espíritu, los ángeles te traen esa paz que es Cristo a tu corazón y tú amaneces. Esto puede pasar hoy, mañana, en una semana, en 2 semanas. Cristo no está lejos, hermano. Tú puedes dejar las drogas a través de Cristo Jesús y nunca más regresar a ellas. Nunca más regresar a ellas. Porque Cristo dijo, no tendrá, porque la droga, hermanos, la droga es por la amargura de corazón. Entonces, si ya no tienes amargura de corazón, ¿para qué quieres droga? O sea, yo soy feliz. ¿Para qué quiero alcohol? Pues yo no ocupo alcohol. Yo soy feliz. Tengo paz en mi corazón. No tendrá sed jamás. Voy a hacer una segunda parte para explicarlo con la Biblia, bíblicamente. Escúchenlo. ¿Ok? Y compártanlo. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.